Dice las Sagradas Escrituras: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí vemos una de las razones poderosas por las cuales dice que viene la gran tribulación o el tiempo de angustia. Vamos a analizar en este día parte del capítulo 12. Vamos a analizarlo punto por punto y vamos a ir desarrollando un tema muy interesante que tiene que ver con los eventos finales, con el tiempo del fin. Para ello pido a Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu. Bueno, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este capítulo dice que va a llegar un tiempo en que Miguel se va a levantar. Pero la pregunta más importante es la siguiente: ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿De dónde se levantará? ¿Y a qué tiempo de angustia se refiere? Vamos a analizar esta punto por punto. El levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia o el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué es importante conocer el por qué se va a levantar Miguel? ¿Por qué se va a levantar Miguel? La respuesta sencilla es la siguiente: porque una vez que suceda que Miguel se levante, dice este versículo, que comienza un tiempo de angustia, que comienza un tiempo de angustia. Recordemos una cosa, que Daniel escribió esto aproximadamente unos 600 años antes de Cristo, y él decía en ese tiempo, para un tiempo futuro, que es estos tiempos en los cuales estamos viviendo. En aquel tiempo, dijo él, hablando en su tiempo presente, para nosotros el tiempo pasado, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Muy interesante esta pregunta. Entonces analizamos que dice acá que una vez que Miguel se levante, que es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Muy bien. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿A qué Miguel se refiere aquí el capítulo 12 de Daniel? ¿A qué Miguel se está refiriendo? Vamos a analizar las escrituras y vamos a darnos cuenta de que en varias partes de la escritura se menciona a Miguel. Y vamos a ir al capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10, vamos a ir capítulo 10 y versículo 12 y 13. 10, 12 y 13 dice así: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Vemos acá que aquí el ángel Gabriel le está explicando a Daniel que él vino con el propósito de pelear contra el reino de Persia. Recordemos que Persia fue un reino por allá por los años 600 al año 500. Y vemos que ese reino fue un rey bastante cruel. Ahora, vamos a ver acá que aquí dice que destaca una de las cosas. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí menciona a dos príncipes.
el príncipe del reino de Persia, que es uno de los ángeles poderosos, no ángeles malignos. Cuando habla de príncipe, escuchen bien, cuando habla de príncipe se está refiriendo a las potestades tanto de los cielos como de la tierra. Las potestades del cielo son todas las huestes angélicas y todo el poder que Dios tiene a su disposición. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, toda una potestad, toda una gama de potestades de los cielos. Pero resulta ser que cuando Satanás, el príncipe, que hoy día se denomina así, está en este mundo, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, viene el príncipe de este mundo. Satanás también es un príncipe, pero fue un príncipe en el pasado. Recordemos que Satanás era el tercero después de Cristo en posición allá en el cielo. Cuando se reveló allá en el cielo, fue lanzado a la tierra. Y llegó más tarde a conocerse como el príncipe de este mundo. Una vez que Adán pecó, prácticamente Adán le entregó las llaves de este mundo, le entregó a este mundo en las manos de Satanás. Y hoy día se le conoce como el príncipe de este mundo. Pero aquí también hay algo muy interesante. Dice, entonces me dijo, habla Gabriel a Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel estaba orando para entender la voluntad de Dios, para comprender los planes y los propósitos de Dios, para comprender los misterios de la profecía, pero llegó un momento en que no la entendía, y a causa de su oración, que él le pedía a Dios sabiduría, Gabriel, el que está ocupando el puesto que Satanás dejó o que Luzbel dejó para convertirse en Satanás, vino para ayudar. Pero no vino solamente primero para ayudar a Daniel. Gabriel había sido enviado para pelear contra el príncipe de Persia. Recordemos que esa palabra príncipe aparece también en las epístolas de Pablo y también algunas de Pedro, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra señores de las tinieblas. También las tinieblas tienen sus príncipes. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, se trajo una tercera parte de las estrellas del cielo, así lo dice Apocalipsis 12. Y esas estrellas representan a ángeles, pero no eran solamente ángeles comunes, eran ángeles poderosos. Satanás era el querubín, el que gobernaba a todas las potestades de los cielos. Él estaba al frente de las potestades de los cielos. Pero cuando él se rebeló, él envenenó la mente de muchas de esas potestades, entre ellos querubines, serafines, ángeles y otras potestades. Satanás es un querubín poderoso, uno de los más poderosos de los poderosos, que gobernaba las huestes angélicas. Él tenía las huestes angélicas, entre ellos todas esas potestades, a su disposición. Pero él envenenó la mente de cada una de esas mentes. Y cuando él se rebeló, se trajo automáticamente todas esas potestades para acá, para la tierra. Fue echado de allá junto con todas esas potestades. Y hoy dice que está aquí en la tierra. Recordemos que en el tiempo de Cristo se hicieron más palpables lo que nos denominan, en la Biblia se denominan demonios.
¿Por qué? Porque los demonios forman parte de ese ejército, o mejor dicho, es el ejército que Satanás tiene a su disposición, que son millares de millares. Así que vemos acá que la palabra príncipe primero se refiere a las potestades de los cielos y luego se refiere a las potestades caídas de la tierra, que una vez fueron del cielo. Ahora, cuando Gabriel fue enviado a esta tierra, fue enviado con una misión, a pelear contra el reino de Persia. ¿Quién es el reino de Persia? El reino de Persia para entonces era uno de los principales demonios poderosos que gobernaba esa nación. Ahora fíjense una cosa, cuando dice el príncipe de Persia, está dando a entender que cada nación que ha surgido en este mundo, ha sido puesta a la posición, ha sido exaltada a la posición de tal manera que Satanás ha tomado predominio sobre ellas. Todas las naciones de este mundo están controladas por Dios. Todas las naciones de este mundo están controladas por Dios. Por un lado, están controladas por los ángeles protectores de Dios. Por los ángeles protectores de Dios. Ángeles, querubines, ángeles, serafines, todas las potestades de Dios están contribuyendo para proteger a este planeta, para proteger a las naciones de este planeta. Ahora, ¿qué sucede cuando las naciones que Dios mismo levantó se corrompen? Cuando sus reyes, por ejemplo, Dios levantó a cuatro naciones poderosas en el pasado, llamadas, la primera la tenemos, se llamaba Babilonia. Después de Babilonia se corrompió y no quiso reconocer a Dios. Entonces fue conquistada por los medos y los persas, que también eran otra nación, también sanguinaria. Pero los medos y los persas también se opusieron a la voluntad de Dios y fueron reinos idólatras. Fueron reinos que se dedicaron a la idolatría y no se dedicaron a darle gloria al Rey del universo que los había puesto en ese lugar como representantes de una nación para gobernar al mundo de entonces. Luego vinieron después de los medos cayeron y llegó el reino llegó el reino de Grecia. Pues el reino de Grecia también cayó por su idolatría y por su rebelión contra Dios. Y todas estas naciones tuvieron algo que ver con la rebelión contra Dios, con el orgullo de sí misma, con la vanagloria de sí misma y sobre todo con la idolatría. Pero se destaca la persecución de los fieles de Dios para cada uno de los tiempos en que dichas naciones estaban gobernando. Ahora, pero aquí dice que el reino de Persia estaba gobernado por un príncipe de las potestades de las tinieblas. Yo me hago la pregunta, ¿será que en nuestros días hay naciones cuyos representantes, cuando hablo de los representantes, hablo de sus gobiernos, de los que tienen el timón de la nación, de los que llevan las riendas de la nación? ¿Será que hoy día hay naciones cuyos gobiernos actúan como demonios? Pues sí las hay. Hablamos de naciones poderosas de nuestros días. Hablamos de naciones poderosas. Hablamos de reinos poderosos de nuestros días, pero que también se han corrompido. Y que también en ellos predomina no la idolatría pagana de aquellos tiempos, sino la idolatría moderna de estos tiempos. Recordemos que estamos viviendo en el tiempo que dijo Daniel que la ciencia se iba a aumentar. Pues estamos viviendo en esos tiempos. Hoy tenemos la ciencia aumentada al máximo nivel y en todos los ámbitos. Y hoy se hace de la ciencia una idolatría. Se hace una ciencia de la idolatría. Aquella idolatría burda que reinaba
en siglos pasados, incluso mucho antes de que nuestros antepasados padres fueran echados acá a la tierra, ya esas naciones existían. Pero esas naciones, como dije ya antes, se corrompieron. Hoy, dichas naciones también se han corrompido y están gobernadas por príncipe de las tinieblas. Una nación que fue levantada en nuestros días, sea la nación X o la nación Z, que fue levantada por nuestros días y que juega un papel predominante en el mundo y que actúa como demonio, es una nación que está dominada por príncipes de las tinieblas. Y no cualquier príncipe poderoso. Fíjense que aquí dice que el ángel Gabriel, el más poderoso de los ángeles del cielo, fue enviado para pelear contra el príncipe de Grecia. Y hemos hablado de que el príncipe de Grecia era un ángel maligno. Un poderoso, tal vez querubín poderoso, tan poderoso que se acercaba pues a Satanás, que Gabriel durante 21 días no pudo con él. Durante 21 días dice que se le opuso. Ahora, Daniel habla de que en ese momento, cuando ya no podía, bajó del cielo el principal príncipe de los príncipes. ¿A quién está hablando? Está hablando de Miguel, el gran príncipe llamado Jesucristo. Muy bien. Ahora, vamos a ver otra cosa muy interesante. Volvamos al capítulo 12 de Daniel. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, ¿de dónde se va a levantar? ¿De dónde se va a levantar Miguel? ¿De dónde se va a levantar Miguel? Pero antes, yo quiero mostrarles que Miguel representa a Jesucristo. Y vamos a buscarlo en el libro de Judas. En el libro de Judas, que está antes del libro de Apocalipsis, dice lo siguiente en el versículo siguiente, versículo 9. Escuchen lo que dice acá. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué dice acá? Aquí dice: pero cuando el arcángel Miguel es Jesucristo. Recordemos que hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines y algunos otros que no tenemos conocimiento. Son las potestades de los cielos. Pero este arcángel es Miguel, que es Jesucristo. Ahora, aquí dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía y disputando con él el cuerpo de Moisés. Recordemos que Moisés fue llamado a caminar hacia un monte, hacia una montaña. Ya en sus últimos años, Dios le dijo: salte de aquí del campamento y camina hacia esa montaña. Y Dios allá se le reveló. ¿Mediante qué? Mediante profecías y mediante visiones. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida, pero sí la pudo ver de lejos en visión cuando Dios se la mostró. Una vez que Dios le mostró no solamente la entrada en visión de los hijos de Israel a la Canaán terrenal, no solamente le mostró eso, sino que le mostró todo el trayecto del plan de salvación hasta los últimos días en la cual el pueblo de Dios recibirá la tierra por heredad. Pero Dios le dijo a Moisés: bueno, ahora vas a ir al descanso. Vas a ir al descanso y te levantarás pues al fin de los días. Pero resulta ser que Moisés murió. Pero Jesucristo mismo, el arcángel Miguel, vino para despertarlo. Y cuando vino para despertarlo, inmediatamente Satanás, el príncipe de este mundo, con sus huestes se le opuso.
que él, Moisés, no podía ser resucitado porque le pertenecía a él por haber pecado y por haberse dejado llevar por sus insinuaciones. Pero Miguel le dijo: yo no te voy a reprender, que te reprende el más poderoso, el Padre de todos los príncipes que existen, Jehová Dios. Por eso dice: pero cuando el arcángel Miguel, vuelve a repetir a Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy bien, aquí hablamos entonces de que aquí también habla de ¿quién? De Miguel. Ahora vamos directamente al libro de Apocalipsis. Recordemos que la Biblia se interpreta por sí misma. Yo no necesito interpretar las escrituras. Yo no necesito darle a un texto mi propia opinión o mi propio entendimiento. No, es las escrituras abriendo las escrituras. Y veamos cómo dice Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 dice lo siguiente. Escuchen. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿A qué batalla se refiere? A la lucha que hubo entre Cristo y Satanás en el cielo. Cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, hubo una batalla tan real como las batallas que hoy se realizan entre un ejército con otro ejército, entre una nación con otra nación. Después hubo una gran batalla en el cielo, y vuelve a repetir lo siguiente: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Muy bien. Entonces, aquí dice que después hubo una gran batalla en el cielo, y menciona que los protagonistas eran Miguel, el principal protagonista, contra Satanás, el dragón. Vemos entonces que la Biblia nos indica que ese principal príncipe de los príncipes es Jesucristo. Estamos claros allí. Muy bien. Volvamos entonces al capítulo 12. Dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces habíamos hablado de que aquí dice que se levanta Miguel, y una vez que se levante del sitio donde está, viene sobre la tierra un gran tiempo de angustia. Ahora, ¿de dónde se va a levantar Miguel? O mejor dicho, ¿de dónde se va a levantar Jesucristo? ¿Y dónde está sentado? Vamos a ver esto en el libro de Marcos. En San Marcos primero vamos a leer algo muy interesante. Marcos capítulo 16. Y vamos a ver acá cuando Jesucristo ascendió al cielo. Cuando Jesucristo se fue de este mundo, ¿hacia dónde se fue? Capítulo 16 de San Marcos y versículo 19. Dice lo siguiente: y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y el Señor Jesucristo, después que habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Hacia dónde ascendió Jesucristo cuando se fue de aquí de la tierra? Hacia el cielo. ¿Y a dónde se sentó? ¿Se sentó a qué? A la diestra de la majestad del Padre, de Dios. Y hasta ahora permanece allí. Jesús tiene más de 2.800 años, intercediendo por la humanidad después de haberse ido de aquí. Él se sentó a la diestra del poder de Dios. El hecho de que se siente a la diestra del poder de Dios es que está compartiendo el trono de Dios. No es que son dos dioses, existe el Padre y existe el Hijo, pero el Hijo comparte las mismas prerrogativas del Padre, tiene los mismos atributos que el Padre. El Padre es eterno, Jesucristo es eterno. El Padre es omnisapiente, Jesucristo es omnisapiente, y así sucesivamente. Vamos a ver también el libro de los Hebreos. En Hebreos capítulo 8 también nos dice
lo siguiente, escuchen para que ustedes oigan, dice: ahora pues bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde se sentó Jesús cuando ascendió? A la derecha del Padre, compartiendo su trono. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, vemos acá que Jesús se sentó a la derecha del Padre a interceder por la humanidad. Jesucristo está intercediendo desde que se fue de aquí de este mundo por toda la humanidad. ¿Dónde está intercediendo? Está intercediendo ante su Padre. Cuando Dios en su gran misericordia ve que una nación, un pueblo, un individuo o un grupo de individuos traspasa o está por traspasar los límites de su misericordia, entonces la ira de Dios, que es su justicia, se manifiesta. Pero cuando la justicia o la ira de Dios se va a manifestar contra el pecado, Jesucristo mira y le dice: Padre, mira mis manos, mira mis sienes heridas, mira mi costado. Yo morí por ese individuo, yo morí por esa nación, yo morí por ese representante de esa nación, yo morí por el gobernante que está reinando. Dale otra oportunidad. Y ahí es la manera como Dios accede a la voluntad de su Hijo Jesucristo como intercesor de la humanidad. Por eso dice: en aquel tiempo se levantará. Llegará un tiempo en que ya la misericordia de Dios, mediante Jesucristo, ya no aguanta más a este mundo, ya no aguanta más al pecado. Es imposible. Todo pecador, toda nación, todo individuo, todo grupo de individuos, todo pueblo, toda lengua, toda nación, pueblo, tribu y lengua tienen un tiempo de misericordia especificado, escrito por Dios. La nación X tiene un tiempo de misericordia. Ejemplo se lo pongo. Los antediluvianos tuvieron un tiempo de misericordia. Por supuesto que sí. Antes de ser destruidos, Dios les había dado un tiempo de misericordia. ¿Y cómo está escrito? Serán tus días 120 años. Durante ese tiempo, la nación tenía el privilegio de arrepentirse, de volver de sus pecados. En ese tiempo, la nación antediluviana tenía la oportunidad de recapacitar y de volver hacia Dios, de volverse del pecado, de la idolatría y de todo tipo de mal hacia Dios. Pero pasaron los 120 años y la puerta de la gracia se cerró. Cuando Noé construyó el arca, estaba construyendo el arca, y dice que desde el principio que comenzó el proyecto y que les comunicó el proyecto a las naciones de ese tiempo, que se arrepintieran y que iba a venir un diluvio, se rieron de Noé, porque en ese tiempo no llovía. ¿Y qué pasa? Y cada martillazo que Noé, cada serruchazo que Noé daba, cada medida que Noé tomaba, era la medida de la iniquidad de los hijos de los antediluvianos. Bueno, lamentablemente se cerró el tiempo de gracia. Cuando Noé entró al arca, el ángel de la misericordia cerró la puerta y ya nadie la podía abrir. La misericordia se cerró para los antediluvianos. Hoy día estamos viviendo en ese preciso momento. El Señor Jesucristo lo dijo: así como fue en los días de Noé, así serán los días de esta generación y de las generaciones por venir. Generaciones inicuas, generaciones paganas, generaciones que lo que quieren es vivir para agradarse a sí mismos,
generaciones que tienen gobernantes inicuos, gobernantes opresores, gobernantes codiciosos, gobernantes malignos, que lo que quieren es engrandecerse por encima de Dios. Tienen un tiempo de misericordia. Y ese tiempo de misericordia se está cerrando. Daniel dijo que cuando Jesucristo se levantara del lado del Padre y dejara de interceder, iba a venir un tiempo de angustia cual nunca lo había visto. Ahora, ¿a qué angustia se está refiriendo? ¿A qué angustia se está refiriendo? Recordemos que estamos viviendo en esos días. Estamos viviendo en esos días, como ya lo vamos a ver. ¿A qué angustia se está refiriendo? La Escritura dice que pronto, la profecía dice que pronto va a venir una angustia sobre este mundo que ninguna pluma podrá describir. Que ninguna pluma podrá describir. Porque la misericordia de Dios ya se va a cerrar o se está cerrando. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de este mundo. Y pronto dejará a este mundo, y cuando Él deje este mundo, entonces entrará Satanás a hacer la obra que tanto ha querido hacer durante tanto tiempo. Su obra de destrucción y su obra de engaño. Pero dice una cosa, hay una promesa. Pero en aquel tiempo de angustia, cuando Jesús deje de interceder por este mundo y venga la angustia, Dios va a tener misericordia de un grupo de gente en todo el mundo, esparcidos en todo el mundo. Y escuchen lo que dice. Escuchen lo que dice. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. La angustia que viene sobre este mundo no tiene parangón alguno. No ha habido angustia desde que los primeros destellos de la humanidad que se compare con el tiempo de angustia que viene sobre este mundo. Este mundo, a pesar de que vivimos, de que está lleno de iniquidad, por todas las naciones están llenas de iniquidad, llenas de problemas, llenas de dificultades, llenas de idolatría, donde el diablo intercede cada momento, donde el diablo no quiere dejar tranquila a la humanidad, donde la humanidad se ha desbocado por completo a hacer el mal. Llegará un momento en que la humanidad será dejada por completo en las manos de Satanás. Usted se preguntará, ¿por qué Dios va a permitir eso? No es que Dios lo va a permitir, es que Dios va a obrar su justicia. Recordemos que el carácter de Dios es justicia y misericordia. Esos son los dos atributos principales del carácter de Dios. Cuando la misericordia de Dios deja de interceder, entonces aparece su justicia, aparecen sus juicios, Vamos a ver, pero dice, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo. Dios tiene un pueblo sobre este mundo, un pueblo que está siguiendo el rollo de la profecía que cada día se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, obedeciendo al autor de la verdad que es Jesucristo. Yo te hago una pregunta. ¿Te gustaría a ti estar libre de la angustia que viene sobre este mundo? No me responda. La respuesta es obvia. Claro que sí. ¿A quién no le va a gustar estar protegido en medio de una angustia, en medio de plagas, en medio de tormentos, en medio de enfermedades, en medio de pandemia, en medio de terremotos, de inundaciones, de desastres? ¿A quién no le va a gustar estar protegido? Pero los que van a estar protegidos tienen que estar inscritos en el libro de la vida. Tienen que haber estado sellados. ¿Sellados cómo? Sellados con el poder del Espíritu Santo. Mi querido amigo, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, cuando tú aceptas creer en el Evangelio, cuando tú aceptas creer en su palabra y en sus promesas, cuando tú te apartas del mundo, del pecado,
de la iniquidad y buscas a Dios, inmediatamente el poder del Espíritu Santo es sobre ti y eres sellado para salvación y para protección. ¿Te gustaría a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, estar protegido para cuando caigan las plagas y los juicios sobre este mundo? Entonces acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, dice la Escritura, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Te invito a buscar a Jehová con todo tu corazón. Continúa entonces diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra en aquel tiempo de angustia serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La angustia que viene sobre este mundo es una angustia terrible. Serán pocos días de angustia. Serán pocos días de angustia. Pero esos pocos días de angustia van a ser horribles para la humanidad. Horribles. Pero Dios promete darle descanso a todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que te invito, mi querido amigo, a seguir viendo estos temas, oyendo estos temas. Te invito a que para el próximo tema tú estés pendiente. Suscríbete a este canal, y verás entonces cómo Dios va a responder tus oraciones. Te invito pues a compartir este video y a darle me gusta. Un abrazo, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Ha sido un placer presentarme ante ustedes y presentarles la palabra de Dios. Nos veremos en el próximo video. Dios me les bendiga y me les guarde.